El día de hoy vamos a entrar en Mateo 18, del versículo 1 en adelante. Antes de empezar, les voy a dar el tema, el corazón del Padre. Qué mejor enseñanza, ¿no? El corazón del Padre, que está en estaba viendo el capítulo, casi todo el capítulo completo está escrito por Jesús. Está tremendo este capítulo, muy impresionante. Así que nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, hermanos. Calvary Chapel, ferviente, tener un celo y entusiasmo grande hacia a Dios en espíritu, amor y palabra. Eso es algo importante, que nos mantenemos buscando y haciendo la voluntad de Dios en todo lo que es este ministerio, hermanos. Vamos a Vamos a orar por el servicio de hoy. Señor, te damos gracias, Padre Santo, gracias por todas nuestras familias, Señor, por toda nuestra congregación. Yo te pido que estés con ellos, que puedan disfrutar este día con sus papás, con su familia. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor. Gracias por todos estos niños que vamos a tener el día de mañana en BBS, Escuela Bíblica de Verano, Señor. Es un grupo bastante grande. Yo te pido que nos des sabiduría para cuidarlos bien, enseñarles los juegos que estamos preparando para ellos, que disfruten y principalmente que conozcan de ti, Señor, que se enamoren de ti. Eso es muy importante. Así que te doy gracias, Señor, por tu bendición, por mi familia que me has dado, Señor. Gracias por todos los días de mi vida. Te lo agradezco en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Um, Quiero hablar un poquito sobre la introducción. Por lo general, el mundo premia y honra lo que es la moda, lo que es una persona que está pegando en ese momento, personas deportistas que son muy reconocidos, han llegado allí de un día para otro. Y es algo que vamos a aprender hoy, que Dios tiene algo especial para nosotros. El día de hoy, hablando sobre eso, hay personas que son fuertes, que tienen empuje, carisma. Quería hablarles un poquito de Peso Pluma. Es un cantante latino. Él tuvo una canción que se volvió viral en TikTok. Se, la gente lo ha escuchado. La cantidad es 214 millones de gente ha visto a este joven. La música de él es para jóvenes, comprendo, pero ha pegado demasiado fuerte. Y lo veo batallando en algunas cosas. Ojalá le vaya bien, pero usando la música latina, la música mexicana especialmente. Pero podemos ver como también Bad Bunny. Estuvimos en Puerto Rico en febrero, estuvimos por allá. Y me acuerdo cuando salíamos a los lugares que teníamos que ir con la familia, todo el camino oías a Bad Bunny tocar todos los carros con las ventanas abiertas, puras canciones de Bad Bunny. Es increíble lo que es la música, lo que es todo lo que está al día, pero tenemos que saber que ese no es el plan de Dios para muchos de nosotros, que en verdad queremos buscar de Dios. Vamos a primera de Mateo 18, en el primer versículo, ahí voy a parar. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían tomar una posición. Entonces Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hablando de Mateo 20:21, nos habla de la esposa de Zebedeo, que tenía su hijo Juan y Santiago, que los llevó a la presencia de Jesús y les dijo, fue y le pidió, le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ese era lo que ella quería. Ella quería ver a sus hijos, que la gente los reconociera, que vieran que sus hijos eran unos gran siervos representados en lo más grande. Pero Dios tiene otros planes para nosotros, hermanos. Él quiere que nosotros aprendamos a ser como un niño. Un niño tiene las manos pequeñas, todo le queda grande, todo le sobrepasa. En todas sus sillas sus pies sobresalen, le quedan colgando, pero es feliz, aunque no tenga el control de todo, más aún su felicidad consiste en que no quiere controlarlo todo. El niño vive para recibir, para descubrir, para sorprenderse. La grandeza de un niño no está en su poder sobre cosas y personas, más bien él es libre de este deseo de gobernar su mundo. El niño quiere ser libre, él no desea llegar a ser alguien reconocido. Él disfruta su vida. Pero vemos lo que Dios nos quiere enseñar hoy, hermanos. Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos presenta lo que es volver a ser un niño. Significa la alegría, la sencillez. La alegría, me acuerdo a un familiar mío, él vivía en El Paso en esos tiempos, en El Paso, Texas. Nosotros vivíamos en Juárez y él pocas veces nos visitaba, pero había veces que lo dejaba la familia y se quedaba con nosotros. Me acuerdo que ese día llovió muy fuerte y nosotros salimos a jugar afuera, o sea, estaba lloviendo. Para nosotros era algo normal salir a jugar y que todos nuestros amistades, los vecinos, estuviéramos mojándonos afuera. Y él veía el agua y no lo podía creer. Nunca en su vida se había mojado en una lluvia. Entonces era algo que para él fue muy importante y siempre se me grabó su cara que veía el agua y nos decía, está lloviendo. Y otra vez nos decía, está lloviendo fuerte. Eso se me quedó siempre grabado. Era un niño como yo, pero nunca se había mojado en el agua. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, que un niño es un niño tan especial, que nosotros podemos aprender mucho de él. El niño vive para recibir, para descubrir, para sorprenderse. Me acuerdo años atrás, porque estaba recordando a mi papá, algo que me unió mucho con él fue una oportunidad que mi papá fue a la tienda y estaban allí unos señores que estaban preguntando por su hijo. Entonces el dueño de la tienda fue y le dijo a mi papá que querían hablar con él, que si le daba la oportunidad.
Entonces ya mi papá se puso ahí en un lado y esperó a que ellos estuvieran disponibles y le preguntaron por su hijo. Entonces mi papá, cuando le estaban ellos preguntando por su hijo, pensaban que era su hijo mayor. El caso es de que era ellos eh, tenían equipos de fútbol muy reconocidos en la ciudad de Juárez y querían llevarse a su hijo a jugar con su equipo. Entonces mi papá lo escuchaba. Mi papá nos enseñó a que si teníamos ya un equipo, que no nos fuéramos de ese equipo, que jugáramos con ellos, que tratáramos de jugar lo mejor que pudiéramos, pero que no porque jugáramos mejor nos fuéramos con otros equipos mejores. El caso es de que le dijeron a mi papá, ¿tú eres el papá de este niño? Dice, sí, yo soy el papá de Lalo. Dice, ¿cuál es Lalo? Dice, ¿el más grande? Dice, sí, no, estamos hablando del más chiquito. El más chiquito, sí, tu hijo chiquito. Tiene un fútbol que no habíamos visto en mucho tiempo. Mi papá no le gustaba el fútbol, a él le gustaba el béisbol y le gustaba el boxeo. Entonces, para mí era muy difícil, pues, darle a saber a mi papá lo importante que para mí era el fútbol. Entonces mi papá, cuando supo que era yo, desde ese día empezó a ir a ver a su hijo jugar. So, para mí fue ese momento de descubrir, de sorprenderme de mi capacidad, de cómo Dios te va preparando para cosas buenas, para cosas importantes. Pero cuando tienes a tu familia adelante contigo, es algo demasiado especial. Entonces, todos tenemos historias de niños, todos hemos pasado por una situación que ha llamado a cuando estamos platicando, estamos queriéndonos dormir, nos acordamos de esos momentos tan especiales. El niño nos enseña, Jesús, que es importante volver a ser niños, a, a ver más bien, Él es libre de este deseo de gobernar su mundo. O sea, de ver las cosas como tú las quieres ver, no como la gente te hace querer que tú las veas. Vamos al versículo 6 al versículo 9. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí le está diciendo Jesús que, que tuviéramos cuidado, que no impidamos a nuestros hijos que lo busquen. Eso es lo que Dios nos está enseñando. O que dejen de confiar en el Dios que quiere llenar su vida. Es equivalente a poner tropiezo en la vida de nosotros. Ese es un pecado muy grande. Cuando nosotros alejamos a los niños, cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios y no queremos que otra gente, amistades de nosotros, sigan ese camino, tenemos que tener cuidado cómo tomamos esos pasos. Y, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Esa piedra son 200 libras. Es demasiado pesada. En tiempos de Jesucristo, en una corte, decidieron castigar a una persona que había hecho mucho daño y decidieron la corte hacerlo morir poniéndole una piedra pesada como la piedra de la que estamos hablando, que es para moler lo que es el maíz.
El caso es cuando esa persona fue soltada en el agua, se fue directamente hasta abajo. Es una muerte muy fea y nunca más lo volvieron a hacer. Muy bien, hermanos. Los miembros del cuerpo representan aquí la causa de la ofensa. Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor cortártelos. Vamos para ese versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortarlo y echarlo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer, si lo que haces con tu pie, lo que haces con tu mano, puedes caer en tentación, mejor sácalo de ti. Es mejor vivir para siempre como el que se quedó con un ojo, con un solo ojo, que echar al infierno con los dos. Aquí nos enseña, hermanos, que al momento que estamos cayendo en esa tentación, pongamos un alto. A eso es todo lo que se está refiriendo. Versículo 10 al 11. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que había perdido. Recordemos que no despreciemos a ninguno de estos niños, porque ellos son cuidados por los ángeles, hermanos. Hebreos 1:4. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A los ángeles se les llaman en algunos versículos como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta pequeña parábola en verdad nos dice algo sobre Dios, que siempre está cuidándonos, sin importar lo lejos que nos vayamos. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios o cuán difícil se nos vuelvan las cosas, solo tenemos que volvernos de nuevo hacia Dios y Él cuidará de nosotros. Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere separarse de nosotros. Me recuerda el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento en su vida que le dijo a su papá: ¿sabes qué, papá? Ya me cansé de todo, la forma que vivimos, tengo una herencia, quisiera que me entregaras esa herencia. Su papá lo pensó por unos días, llegó el momento que confrontó a su hijo, le dio una tercia parte de su herencia. Su hijo se fue, tiró todo su dinero, gastó todo lo que el papá había trabajado tanto. Entonces llegaron tiempos difíciles. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Cuántos jornaleros, decía él, en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan?
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este versículo es tremendo. Dios cambió el sentir de este hombre. Tuvo que sufrir, tuvo que llegar a los momentos más difíciles para darse cuenta de lo que valía su papá, de lo que valía que él fuera directo y decir: Señor, te pido perdón, me arrepiento de todo este daño que he hecho, porque contra el cielo y contra ti he pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, fue, le dijo a su papá. Eso estaba en su mente. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Según las historias que he oído en la forma que lo expresan, su papá lo vio de muy lejos. Su hijo venía todo destrozado. Llegó un momento que él estuvo cuidando de cerdos y le dio hambre y él quería comer de la comida que le daban a los cerdos. Llegó a lo más bajo. El padre lo vio y dijo: mi hijo ha vuelto a vivir. Y eso muchos de nosotros hemos pasado por una historia muy parecida. Hemos llegado a lo más bajo, pero hemos tenido oportunidad de que alguien nos hable de la palabra de Dios. El significado de su palabra nos levanta y nos hace fuertes. Dijo el padre: y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado, y comenzará a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse entre ellos. Recordemos, hermanos, que aunque caigamos a lo más difícil en un momento de nuestra vida, lo único que tenemos que es clamar a Dios en ese momento, pedirle perdón por lo que haya sido que nos pueda alejar de Dios. El versículo 15 al 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele hasta estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si realmente queremos resolver una diferencia con alguien, debemos hacerlo cara a cara. Si esto falla en su propósito, entonces el segundo paso es traer a otras personas, alguien sabio y bondadoso, en lugar de alguien que sea de mal genio o crítico. Y muchas veces nos ha pasado que queremos que alguien vaya con nosotros a hablar con alguien y de repente vemos que no es la persona adecuada. Versículo 17 al 21. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, por un pecador. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sobre el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, todo lo que atamos es atar la obra del diablo y desatar la obra de Dios. A eso se refiere. Versículo 19 nos habla de la oración. Otra vez os digo que
si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando de la oración, lo importante de orar con otra persona, de meterse en la oración y pedirle por las cosas que pueda necesitar la iglesia, que pueda necesitar la persona. Eso es un hábito que tenemos que levantar. Sobre lo que Pedro habló con Jesús, le dice Jesús, hasta 70 veces 7, ¿verdad? Aquí está hablando 490 veces, pero en verdad es que en todo momento hay que saber perdonar, según lo que nos está enseñando Dios en estos versículos. Y por eso nos lleva a los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, hermanos, era una cantidad cerca de 10 millones de dólares. Una cantidad grandísima. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Es una muy bonita historia, hermanos. Versículo 27. El señor de aquel siervo movió a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios eran como 100 dólares, más o menos. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo. Estaba haciendo lo mismo que él hizo, pero él estaba seguro que no lo iba a perdonar. Y pasaron más cosas. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y hablaron con la persona que le había dado esa oportunidad de pagarle como pudiera. ¿No debías tú también tener un misericordia de tu consiervo? Lo confrontó. Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No podemos cargar con problemas que nos alejen de llevar una vida como Dios tiene para nosotros. Si tenemos problemas con alguien, hablemos con él, confrontemos la situación. Eso te va a dar mucho alivio. Dios está en medio de todo, hermanos, y es importante que entendamos que Dios siempre nos va a ayudar a llevar las cosas como Él las quiere. La respuesta de Jesús nos enseña que no debemos poner un límite o número a las veces que uno debe perdonar al otro. Siempre debemos perdonar. Siempre tenemos que perdonar. ¿Qué significa perdón? Perdonar de todo corazón. Implica dejar de querer seguir en ese dolor. Nada hace que dejemos de sentir. Quizás solo el paso del tiempo, pero la decisión de perdonar tiene que ver con no dejar que el sentimiento se apodere de la vida. ¿Cuáles son los temas principales de la historia del siervo? Los temas de lealtad, valor
y compasión y desinterés. El hombre sabía que era una cantidad muy grande, pero él sintió darle esa oportunidad de que le pagara a su tiempo. El desinterés incitan al lector a considerar sus propios valores y morales. ¿Qué virtud muestra la parábola? La parábola revela claramente virtudes como la compasión, la misericordia, la solidaridad, la generosidad, la hospitalidad, etc. Jesús usó la parábola de los dos deudores para enseñar sobre el perdón y la misericordia. La parábola viene después una conversación con el discípulo Pedro, quien le preguntó cómo se debe perdonar. Esta parábola nos ayuda a entender la importancia del perdón en nuestras vidas y nos ayuda a apreciar el hecho de que un Dios bueno y justo nos ha perdonado a nosotros. Si tú piensas en esos momentos, cómo Dios empezó a trabajar en tu vida. De mi parte, 5 años antes de yo aceptar a Jesucristo, tuve una oportunidad. Me acuerdo que estaba en una iglesia muy grande aquí en Las Vegas, americana. Entonces, escuché el mensaje, sentía que me hablaba a mí, pero no le ponía importancia. De repente, me acuerdo que hicieron el llamado y algo en mí me hizo pasar para enfrente. Yo no entendía, yo iba caminando y yo iba hablando conmigo. Yo no quiero arrepentirme, yo quiero llevar esta vida que llevaba. Me acuerdo muy bien esa oportunidad que tuve. 5 años después, acepté a Jesucristo y recordé esa oportunidad que pude haber aprovechado, porque fueron 5 años de mucho dolor, me pasaron muchas cosas. Así que yo te pido que si tu situación estás batallando, también la persona que nos está viendo de lejos, Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere cambiar y quitarte todo ese peso que tú puedes llevar en este momento. Él te quiere así.